Buenos días, hermanos. Y bueno, después de algunos de estos testimonios, casi como que podríamos ir haciendo el llamado y cerrando, ¿no? Pero bueno, uno prepara un mensaje y lo tiene que predicar. Así que ustedes saben que una de las tantas anécdotas que circulan por ahí de ese famoso físico que fue Albert Einstein, cuenta que allá para el año 1920, cuando se hizo famosa o comenzó a hacerse conocida su teoría de la relatividad y por ende comenzó a ser invitado de una y otra universidad, él se dio cuenta que necesitaba algún tipo de vehículo porque se movía mucho, pero a él no le gustaba manejar, así que no solamente adquirió un vehículo, sino que también contrató un chofer. Y este chofer lo llevaba a una y otra charla, entraba con él, lo escuchaba y así en infinidad de universidades donde estuvo. Hasta que un día este genio, este científico, le confesó a su chofer mientras iban a dar una charla que la verdad que ya estaba cansado de dar casi siempre la misma charla, que ya estaba aburrido. Y dice que este chofer le dijo: pero mire, yo lo escuché tantas veces a usted que si usted quiere, cambiemos los roles y yo doy la charla esta noche. Y no sé si será verdad esta historia, pero bueno, la cosa es que agarró viaje. El científico le dijo: bueno, hagamos así. Obviamente todavía no era conocido físicamente en muchas de las universidades, así que cambiaron los roles. El chofer entró de científico y el científico entró de chofer. Bueno, tal como lo había prometido, el chofer dio la charla tal cual la venía dando el físico, porque la había escuchado tantas veces que ya la sabía de memoria, así que la dijo casi al pie de la letra. El problema fue cuando terminó la charla. Generalmente cuando un científico va a dar una charla, después viene un ciclo de preguntas. Y obviamente un profesor le hizo una pregunta sobre lo que acababa de decir. Y una pregunta difícil. Y cuenta que este hombre con mucha cintura dijo: mire, usted me ha hecho una pregunta tan fácil, pero tan fácil, que hasta mi chofer se la puede contestar. Y le invitó al chofer a contestar la pregunta. Yo no sé si esto ha sido verdad, pero sí es una anécdota que, más allá de la picardía del chofer, de este supuesto chofer, nos muestra el peligro de querer hacer algo para lo que no estamos preparados. No hay nada más peligroso que querer encarar algo y no saber cómo hacerlo. Ahora bien, si con nuestra imaginación nos trasladamos a ese monte que no sabemos cuál fue de todos, allí en Galilea, donde este Cristo resucitado convocó a sus discípulos para darles las últimas instrucciones, las últimas palabras, y podemos tratar de imaginarnos esa escena. Vamos a sorprendernos de estas palabras de Jesús. ¿Por qué nos llama la atención? Porque a diferencia de otras instrucciones que Jesús venía dando a sus discípulos, esta instrucción final, esta última comisión o mandato, como quieran decirle, por primera vez los iba a hacer a los discípulos traspasar los límites de Palestina. Hasta ese momento, si ustedes siguen los relatos de los evangelios, Jesús ya les había encomendado tareas, misiones, de 2 en 2, los 70, pero siempre en el ámbito del cabotaje, dentro de lo propio. Pero ahora la orden era a las naciones. Pero no solamente era a las naciones, sino que más allá de evangelizar a las personas, según Mateo 28, versículo 19, la primera parte, ahora la orden era un poquito más profunda. Era ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y la pregunta que nos surge es: ¿por qué en este momento? ¿Por qué, habiendo estado 3 años Jesús con sus discípulos, no les dio una orden así antes? Y cuando uno medita en esto, a mí se me vinieron a mi mente y a mi corazón 2 posibles respuestas. La primera de ellas es porque uno entiende, a la luz de lo que dice la propia palabra de Dios, que fue recién después de la muerte y resurrección de Jesús que Jesús recibió toda autoridad de parte del
¿sí? Y eso es lo que Él les confirma. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús les declara una realidad espiritual tremenda a sus discípulos, y es que Dios Padre, por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo ahí en Filipenses 2, le ha dado todo el poder y el derecho para ejercerlo en cualquier lugar o ámbito de este planeta. ¿Por qué lo digo? Porque es interesante que esta palabra, que en algunas versiones tenemos traducida como poder, autoridad, otras versiones traducen potestad, en Lucas 23:7 está traducido de una manera bastante particular. Fíjense lo que dice Lucas 23:7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a este, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. La palabra potestad, autoridad, acá está traducido como jurisdicción. Lo que quiero que ustedes vean a la luz de esto es que después de la muerte y resurrección de Jesús, Dios le dio todo poder, el Padre le dio todo poder a su Hijo, y no existe jurisdicción ni ámbito en este planeta donde ese poder no pueda desarrollarse y ponerse en acción. Entonces, para mí, por eso, cuando Él ya resucitó, estuvo en condiciones de empoderar a sus discípulos, diciéndoles, vayan, porque toda autoridad me ha sido dada. Ahora, la segunda razón por la que creo, y en la que más quiero hacer eje en el mensaje de esta mañana, de por qué en este momento recién les da el mandato de hacer discípulos a las naciones, es porque creo que aquellos hombres que lo estaban escuchando antes de ascender a los cielos, para este tiempo, si me permiten la expresión, se habían recibido de discípulos. Es un principio del reino de los cielos que Dios no nos va a pedir enseñar algo que nosotros no hemos aprendido. En otras palabras, como diría alguien, no podemos guiar a otros a lugares donde nosotros no hemos ido. Si no, tendríamos que escribir, como vieron alguna vez cuando uno está aburrido en la ruta y ve los grafitis que escriben los camioneros atrás. Hay algunos que no los puedo decir acá, pero hay otros que son muy interesantes. Uno decía alguna vez, no me siga, yo también estoy perdido. Vieron, porque una vez se tiene la mala costumbre y se pone atrás del camión diciendo, bueno, este debe saber para dónde va, ¿no? Y eso tendríamos que decir mucho si nos ponemos a hacer algo que no sabemos hacer. Entonces Jesús recién pudo encomendar a estos hombres a ser discípulos, porque creo que a esta altura de sus vidas podían comenzar a ser llamados discípulos de Jesús. Ojo, no estoy queriendo decir que estos 11 hombres ya eran un producto terminado, que habían alcanzado todo el sueño de Dios para su vida. No estoy queriendo decir eso. Esto es más como cuando a un alumno le dice, mira, 6, ¿sí? Aprobaste, pero no es que estás para hacer mucha fiesta. Bueno, ellos ya estaban dando la medida mínima por medio de la cual se los podía llamar discípulos, se los podía comenzar. Pues para el tiempo en que Jesús estaba para ascender a los cielos, cuando uno mira los evangelios, se da cuenta que ellos ya habían tenido una serie de vivencias con Jesús, una serie de procesos, habían tomado determinadas decisiones que habían hecho de ellos, con sus errores y debilidades que aún tenían, verdaderos discípulos de Jesús. Y veamos un poquito a qué me estoy refiriendo en el hecho de que ellos ya calificaban como discípulos. En primer lugar, creo que ellos calificaban como discípulos porque en primer lugar ellos habían sido llamados. No siguieron a Jesús porque se les ocurrió, sino porque Jesús los llamó a ellos. La vida de cada uno de ellos fue alterada, fue cambiada, fue trastornada, no volvió a ser la misma
a partir de aquel momento en que Jesús pasó cerca de ellos y les dijo sencillamente, seguidme. Ahora, este llamado de Jesús les implicaba a sus discípulos dejar a algo o a alguien. Y por eso creo que este tipo de llamado, como el llamado que Dios hace a todos para ser sus discípulos, aún hoy, ¿sí? En pleno siglo XXI, implica un sentido de o algún tipo de renuncia. Dice Mateo 16, 24. A sus discípulos les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Y esto no fue un día que Jesús lo dijo porque se había levantado mal y estaba de mal humor y se levantó la vara y le dijo, hoy se la voy a hacer difícil. No. Esto mismo ustedes lo tienen en Mateo 10:38, en Marcos 8:34, en Marcos 10:21, en Lucas 9:23 y en Lucas 14:27. Vuelve a decir lo mismo, niéguese cada uno a sí mismo y sígame. Y esto de negarse es sencillamente decirse que no a uno mismo. ¿Cómo es esto? Decirme que no a lo que son mis propios proyectos y planes. Decirme o aprender a decirme en obediencia a Jesús no a mis sueños. Aprender a decirme que no a mis propios puntos de vista de lo que para mí es lo mejor, de lo que es más importante o valioso. Yo consideraba que esto era valioso, pero cuando Jesús me invita a negarme, es aprender a decirme que no, para aprender a decirle que sí a Él y a los planes para mi vida. Coincido con algunos autores que se imaginan que si hoy por hoy el joven rico hubiera vivido en vez de la época de Jesús, lo más bien sería un miembro de nuestra iglesia. Es más, hasta podría llegar a ser líder de la iglesia. Pero en el tiempo de Jesús, Jesús lo confrontó y no pudo ni ser discípulo, por eso no le conocemos el nombre. ¿Será que estamos rebajando cada vez más el llamado a seguir a Jesús? Y lo que tiene que tener un sentido de renuncia para ponerlo a Él en primer lugar, casi es un ruego de hacerle un favor a Dios. Si alguna vez alguno de ustedes escuchó de mis labios una invitación a seguir a Jesús de esa manera, le pido disculpas. Porque nada más lejano de cuando Jesús llamaba a alguien para ser su discípulo. Pero este llamado tiene un sentido también no solamente de renuncia, sino de elección, de haber sido elegido. Juan 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí. No fue así, dice Jesús. Fui yo quien los elegí a ustedes. Y los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Estamos hablando de que Jesús nos eligió y esta elección tiene una combinación de privilegios. Ustedes leen todo el capítulo 15 de Juan, dice que nos ha elegido para ser sus amigos. El ser amigo de Jesús, pero una elección que implica responsabilidad de ser de bendición a este mundo. Creo que este momento en que Jesús llama y elige es uno de los gestos en los que más claramente se manifiesta en favor nuestro la gracia de Dios. Si alguien cree que tiene algún tipo de mérito para poder ser elegido por Dios, lamento decirle que está drásticamente equivocado. Porque el criterio que toma Jesús para elegirnos es el criterio que da Pablo en 1 Corintios 1, 27 al 29. ¿Qué dice? Pero Dios, no se enoje nadie, escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse.
Siempre me gustó jugar al fútbol, ¿no? Y cuando era chico y me juntaba con mis amigos, había un proceso cruel antes de empezar un partido de fútbol. Y era el momento en que dos de los mejorcitos hacían pan y queso. ¿Se acuerdan qué es pan y queso? Mira, le corro un cachito. Esto es pan, esto es queso, pan, ¿sí? Hasta que alguien le pisa los dedos al otro. El que le pisa los dedos al otro, si están los dos enfrentados, elige primero. Y obviamente empezaban eligiendo los mejores. No era mi caso. Pero bueno, no había otra, así que había que completar el equipo, me tenían que elegir. Ahora, cuando Dios elige, si fuera Dios el que hubiera hecho pan y queso, yo estoy seguro que era el primero elegido. Por lo menos para jugar al fútbol. Porque este pasaje me dice que Dios no elige lo mejor. Dios elige lo que no es para avergonzar a lo que es. Dios elige al que no califica para descalificar al calificado. Y esto lo hace para mostrar su amor al elegirnos. Nada más que eso. No hay otra causa que Dios te haya elegido a vos o a mí que su amor. Y además su voluntad de manifestar todo su poder. Fíjense cómo lo dijo Pablo en 2 Corintios 4, 6 y 7. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Versículo 7 de 2 Corintios 4. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Dios nos elige para demostrar al mundo lo que puede hacer a través de estas vasijas de barro. Aquellos que estaban siendo encomendados a ser discípulos a todas las naciones fueron desafiados, fueron llamados, no solamente porque ellos habían sido ya llamados, sino porque en el proceso, y en segundo lugar, fueron capacitados para obedecer. ¿A qué me refiero con esto? Mateo 28, 20 dice, en plena gran comisión, ¿no? Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Si lo leemos a la ligera, vamos a interpretar un poquito mal a Jesús. Y vamos a creer que hacer discípulos es agarrar el catálogo de todos los mandatos de Jesús y decirle, mira, estos son los discípulos, los mandatos de Jesús, aprendételos y tratá de hacerlos. Y acá el mandato es enseñar a obedecer esos mandatos. No a contarles cuáles son, sino a cómo se cumplen. Y eso es diferente. Enseñar cuáles son los mandatos que Jesús dejó no sería difícil para ninguno de nosotros. Pero cuando tenemos que explicar el cómo cumplirlos, ahí los quiero ver. Eso solo lo puede hacer un verdadero discípulo de Jesús. Quería hacer una demostración práctica en este momento. Me digan, no va a llevar más de 5 minutos. Fernando, vení un cachito acá. Después limpiamos la silla. Ponete acá del costado. Un pie acá. Acá. Él tiene, ¿podés desatarte los cordones? Bien. No, ahí nomás. ¿Podés mostrarle a la gente cómo te atas los cordones? Acá, atátelos. Muy bien. Ahora te voy a pedir otra cosa. ¿Podés explicarnos qué hiciste? Gracias. Acá hay algo esencial. Él a lo mejor ni se acuerda cómo aprendió a atarse los cordones.
pero estoy seguro que aprendió como el 99,99% de los que aprendimos a atarnos los cordones, viendo a alguien atarse los cordones. Alguna vez cuando yo hice esta pregunta, alguien me decía, agarro una parte del cordón, agarro la otra, hago un rulito, ni él se entendía lo que estaba diciendo. Pero lo esencial era que él lo sabía hacer, y porque lo sabía hacer, sabía enseñarle a otros a hacerlo. Y eso es ser un discípulo de Cristo. No solamente enseñar qué hay que hacer, sino la palabra clave, cómo lo hago, cómo testifico del Señor a otros, cómo leo la Biblia y que Dios me hable, cómo hago para no desanimarme. Esa es la gran diferencia de Jesús preparando a sus discípulos con el resto de los religiosos de Jesús, enseñándole a su vez a sus discípulos. Fíjense que hablando de los otros maestros, Jesús dijo así, Mateo 23, 3 y 4. Así que si ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos, los fariseos, les digan, pero no sigan su ejemplo, escúchenlo, pero no los imiten, porque dicen una cosa y hacen otra. Y fíjense qué importante este pasaje. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. ¿Por qué ataban esas cargas pesadas y difíciles de llevar? Porque enseñaban mandamientos que eran imposibles de cumplir, pero no lo sabían porque ellos nunca lo cumplían. Por eso Jesús, cuando Él enseña, dice, Mateo 11, 29, acepten mi enseñanza. Escúchenme, está queriendo decir con otras palabras. Pero después dice algo clave, y aprendan de mí. Escúchenme y véanme en acción. Esa es la gran diferencia por la cual Jesús formó verdaderos discípulos, porque Él los enseñó a cómo obedecer a Dios, no el qué hacer solamente, sino el cómo cumplir. Aquellos hombres ya calificaban como discípulos, podían hacerlo no solo porque tenían el conocimiento de todos los mandamientos que Jesús les había dado, sino que también ellos habían aprendido cómo cumplirlos en su vida diaria, en su vida cotidiana. Ahora bien, al comienzo de este mensaje yo les decía que ya calificaban como discípulos estos hombres. Estaban recibiendo ahora estos calificados de discípulos en aquel monte de Galilea un mandato final y mayor de parte de Jesús, mayor a todos los que habían recibido hasta ese momento. El mandato de ir y hacer discípulos, dice, a todas las naciones. Algunos llaman a este pasaje la misión de Dios para el ser humano, otros lo llaman la gran comisión. Pero si ustedes leen el pasaje, en realidad no aparece en ninguna parte del pasaje ni la palabra misión, ni la palabra gran comisión. Y lo que yo, si ustedes me permiten, creo que Jesús estuvo haciendo en esa despedida en la cima de ese monte, más que darle una misión, más que darle una gran comisión, es darle, y esto es lo tercero, un sentido o propósito para sus vidas. Entiendo que la parte final en la preparación de un verdadero discípulo de Jesús es tener en claro el para qué de todo ese largo, alegre y por momentos doloroso proceso de aprendizaje vivido con Jesús. Todo lo vivido, todo lo aprendido, todo lo transformado en nosotros era para que luego nosotros iniciemos ese proceso de discipulado en otras personas y en todas las naciones, y eso no solamente sea un mandato para el fin de semana, sino que eso sea el horizonte de nuestras vidas. Un verdadero discípulo de Jesús
más que saber qué es aquello que tiene que hacer. Es quien ha entendido cuál es el sentido de su vida, cuál es el propósito por el cual vive. Y un verdadero discípulo de Jesús, entonces sabe por qué vive y para qué vive. Cuando uno se transforma en discípulo de Jesús, no es una actividad de fin de semana, no es una actividad de jueves y fin de semana. Toda mi vida se orienta hacia esa empresa que Dios está llevando adelante de hacer pueblo suyo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. De tal manera que cuando yo elijo mi carrera, la elijo pensando en cómo esa carrera me va a orientar mejor para ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Dónde voy a poder hacer la diferencia en obedecer a Jesús? Mi vida se orienta en torno a esto. Ustedes saben que una de las batallas más famosas de la antigüedad fue la batalla del paso de las Termópilas. Hay muchas cosas que son parte del mito y parte que son realidad. Y el mito dice que eran 300 espartanos frente a 2 millones y un poquito más de persas. Bueno, bajemos un poquito, no fue para tanto la cosa. No eran 300 espartanos, eran 300 espartanos y representantes de algunas otras ciudades-estado griegas, como Atenas y otros que colaboraron en un ejército modesto, o sea, no multitudinario. ¿Están viendo la imagen de la batalla acá? ¿Sí? Bien. Los persas eran multitudinarios, no llegaban a millones, pero sí eran un par de decenas de miles. Y Jerjes tenía, el emperador persa, tenía la sangre en el ojo porque su padre había sido derrotado en una batalla anterior y quería, más que conquistar, quería vengarse. La cosa que las Termópilas es un estrecho de tierra en donde de un lado está la montaña y del otro lado está el mar. Y en la parte más estrecha no tiene más de 15 metros de ancho. De tal manera que aunque no eran muchos los espartanos o los griegos, y haciendo uso de su falange macedónica, ¿no? Esa que ponían los escudos, se unían entre sí, salían las lanzas hacia adelante, venían resistiendo ya un par de días y los persas no lograban pasar por ahí porque les hacían resistencia. Pero hay una parte que siempre me tocó, hay una película que trató de reflejar esta batalla. En una parte, a Leónidas, otro general griego, le dice: pero al final trajiste 300 espartanos nomás, ¿con esto pensás que vamos a resistir a miles de persas? Y Leónidas hizo 2 breves encuestas, en ese momento y antes de la batalla. Agarró a los soldados que no eran espartanos, a ver a qué se dedicaban, a los que estaban con casco, espada y todo. Usted, y uno le dijo panadero, usted carpintero, usted, no sé, platero. Terminó de hacer esa breve encuesta entre los que no eran espartanos y le dijo: bueno, ahora escuchen. Empezó a preguntar a los espartanos: ¿usted qué es? Soldado. ¿Usted a qué se dedica? Soldado. 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 Todos los espartanos eran soldados, no devenidos a soldados. Y con eso Leónidas le mostró: acá hay 300, pero 300 soldados. No hay un rejunte de personas, sino gente de guerra. ¿Por qué les digo esto? Cuando uno es pastor, uno sueña con una iglesia de discípulos de Jesús, que no es lo mismo que una iglesia en donde se pueden encontrar algunos discípulos de Jesús. Sea pequeña, sea mediana o sea grande, una iglesia de discípulos, de verdaderos discípulos de Jesús, es una fuerza incontenible a nivel espiritual, en la ciudad en la que está y hasta lo último de la tierra.
En el siglo XVIII, el mundo fue impactado por una iglesia liderada por un conde llamado Nicolás von Zinzendorf. La iglesia era una iglesia de perseguidos, llamados los hermanos moravos. Pero esta iglesia envió en el siglo XVIII, en las próximas décadas que siguieron a la salida de sus dos primeros misioneros, más misioneros que todos los cristianos en las 2 décadas anteriores. Era una iglesia, pero una iglesia de discípulos de Cristo. Entonces, yo entiendo que Dios quiere una iglesia de discípulos, que no es lo mismo una iglesia con algunos discípulos. John Wesley lo dijo con estas palabras: dadme 100 predicadores que no teman más que al pecado, que no deseen más que a Dios. Solamente ellos conmoverán las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos sobre la tierra. Denme 100, decía John Wesley, y van a ver lo que podemos hacer. Cierro con un principio espiritual que está ahí quizá un poquito escondido, no tanto en el relato de la creación. Si ustedes me acompañan, vamos a leer en Génesis 1, 11 y 12. Dice: después dijo Dios que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez, escuchen bien, las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas como con semillas y árboles que dan frutos, y perdonen la redundancia, con semillas de esos árboles. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y vio Dios que esto era bueno. El principio espiritual que yo encuentro acá, en esta parte del relato de la creación, es que de un roble iban a nacer otros robles. De un ciruelo, cuando esas frutas cayeran al piso, nacerían otros ciruelos. Uno no puede reproducirse en algo que no es. Si yo soy un cristiano carnal, voy a reproducirme en cristianos carnales. Si mi entrega al Señor es ahí nomás, mis discípulos no puedo esperar que sean los entregados a la obra del Señor. Si mi vida está dominada por el temor, aún les advierto que como padres podemos hacer hijos miedosos. Si tomo decisiones basadas en un montón de cosas, menos en mi fe en Dios y en el temor a Dios, no me debe extrañar que después los que me ven y me están siguiendo también tomen decisiones basados en la fe y en el temor del Señor. Cada uno se reproduce en lo que uno es. Espiritualmente, ¿qué sos? ¿Soy cristiano? Sí. Creo que la mayoría somos cristianos. ¿Qué tipo de cristiano? ¿Qué tipo de entrega estás teniendo al Señor? ¿Qué tipo de señorío de Cristo? Eso es lo que vas a producir a tu alrededor. ¿Estás conforme? Si no estás muy conforme, yo los invito igual a todos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a hablar con Dios. Y esto no es un momento para mirar al costado, para adelante, para atrás. Es para mirarnos a nosotros mismos. La gran comisión era para discípulos que hagan discípulos, no para cualquier tipo de creyente. Somos discípulos de Jesús. Nos comportamos como discípulos de Jesús. Actuamos como discípulos de Jesús. Tenemos las prioridades de un discípulo de Jesús.
Y mientras te lo estás contestando, déjame que te diga que Jesús murió en una cruz y entregó su vida de tal manera de que vos y yo no seamos menos que un discípulo de Él. Padre, Señor, yo te doy gracias porque cuando tu palabra nos confronta y nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta que quizás creemos en ti, confiamos en ti, pero algo hay en nuestra vida espiritual que nos está reteniendo, que nos está impidiendo ser verdaderos discípulos tuyos. Señor, ahora en el nombre de Jesús te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos examine a cada uno en lo personal y nos confronte con nuestra realidad espiritual, Señor. No queremos ser perfectos, queremos ser verdaderos discípulos de Jesús. Queremos crecer en nuestra fe en ti. Queremos vivir cada día más consagrados a ti. No queremos vivir de nuestra consagración del pasado. No vemos a ningún discípulo que lo haya hecho. Señor, queremos ir a más en nuestra vida espiritual. Queremos ir a más en nuestra entrega a ti, Señor. De tal manera que los que estén alrededor nuestro tomen el coraje, el aliento, el desafío de confiar cada vez más en ti y de entregarse más a ti. Señor, bendice a esta iglesia. Te pedimos que esta iglesia, por tu gracia, se transforme en una iglesia de verdaderos discípulos de Jesús. Hombres y mujeres con errores, con defectos, con carencias, pero hombres y mujeres que están dispuestos a obedecerte y a seguirte donde tú lo muestras. Te lo rogamos y en fe te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien esta mañana nunca ha entregado su vida a Cristo, desde ya le digo que no puede ser discípulo de Jesús, porque hay un primer paso de fe, de creer de que Jesús es Dios, que en la cruz murió por nuestros pecados y tomar una decisión de confesar nuestros pecados. Una vez que hemos tomado esa decisión, podemos comenzar el camino del discipulado. Así que si no has tomado esa decisión, por favor, después de este punto, no te vayas sin comentármelo para que podamos charlar al respecto. Que el Señor nos bendiga.